La lluvia empezó como un golpe seco sobre la chapa del techo, una sucesión de pequeñas bombas que anunciaban la noche. En la casa de lámina, la luz era una bombilla desnuda que parpadeaba cada vez que subía la corriente. María sostuvo el vaso con manos ásperas, lo dejó sobre la mesa y miró a su madre. Ruth respiraba con lentitud, como alguien que contiene algo grande dentro del pecho y teme soltarlo. En la pantalla del teléfono, la palabra diálisis brilló sobre un fondo negro. María había escrito y borrado mensajes durante horas. Las palabras siempre parecían demasiado grandes o demasiado pequeñas. Necesitamos dinero para la diálisis. Por favor, ya no sé qué hacer. Cuando por fin apretó enviar, el dedo resbaló. No era el número de la persona que quería. Era un número desconocido. Un número con un código internacional que ella no reconocía. Una secuencia de cifras que pertenecía a alguien con otra vida. El agua siguió tamboreando. Afuera, la ciudad olía a agua caliente y aceite de cocina. Dentro, el cuarto pequeño olía a jabón, a medicinas y a la piel de Ruth. María cerró los ojos y solo entonces sintió el temblor en las manos, la decisión de pedir ayuda, la vergüenza que la acompañaba como un abrigo ligero en la madrugada. El teléfono vibró en manos de otra persona. Ethan Cole miró la pantalla con una mezcla de irritación y curiosidad. Desde su apartamento alto, donde el vidrio separaba su mundo del de la calle, la lluvia se convertía en un telón con luces. Las gotas se pegaban a los ventanales y distorsionaban el brillo de la ciudad. A esa hora no esperaba mensajes que alteraran su noche. Era tarde y la agenda de donaciones del mes todavía ardía en su cabeza. Tenía costumbre de revisar cifras antes de dormirse, como si ordenarlas apagara sus dudas. El mensaje era breve, crudo en su humildad. Necesitamos dinero para diálisis. Mi madre Ruth. Soy María, trabajo para la señora Whitmore. Por favor. No había puntuación perfecta, solo urgencia. Ethan dejó que la frase flotara un segundo. No estaba programado para las súplicas, pero llevó la mano al bolsillo del saco, sacó su teléfono, abrió la aplicación del banco y transfirió una suma modesta. No lo vio como un acto heroico, era algo que podía hacer sin mucho ruido. Al otro lado del vidrio, el mundo de Ethan parecía hecho con piezas distintas. Lámparas que colgaban como soles artificiales, cuadros que nunca envejecían, muebles blancos. No conocía el sonido del viento en una chapa vieja, ni la manera en que la ropa húmeda se pegaba a la piel en madrugada. Sin embargo, la palabra diálisis le provocó una imagen inmediata. Gente que dependía de equipos, de horarios, de gestores que marcaban las citas como si fueran rituales de supervivencia. Le pesó la distancia entre su gesto y la necesidad real. María miró la confirmación en su teléfono con incredulidad. Era una ayuda pequeña, pero era algo. Decidió esperar para no despertar a Ruth. Se quedó en la penumbra y dejó que la ciudad en lluvia entrara por la ventana abierta. Pensó en la lista de pagos que debía hacer al mes siguiente, en la deuda de la farmacia, en el paso lento de la noche. Sonrió, aunque sin fuerza. A veces la vida se mueve con pequeñas mareas, una transferencia, una caja de medicinas, un turno en el hospital. El mundo de Ethan no tardó en mostrar su otra cara. A la mañana siguiente, en la oficina de la fundación que llevaba su apellido y su firma, una alerta insignificante apareció en el panel de control financiero, una transferencia no programada. Patricia Chin, su gestora de cuentas, estaba atenta a cualquier desviación. Había aprendido que los movimientos pequeños a menudo señalaban problemas grandes. Cuando vio la entrada, frunció el ceño y abrió la fila de movimientos con cuidado profesional. «Esto no cuadra», murmuró Patricia, sin querer alarmar aún. Había algo en la nomenclatura que le parecía ajeno. Al lado de una serie de pagos destinados a clínicas asociadas, apareció una factura a nombre de Pinagawa Medical Test. No era una clínica conocida en las redes habituales de la fundación. Era una única línea de cargo, repetida con fechas cambiadas y montos que parecían inflados. Patricia notó mentalmente las referencias de facturación y se levantó del escritorio con la ficha en la mano. El departamento financiero de la fundación no era un territorio de secretos fáciles.
Linda Hartley, la directora financiera, llegó con pasos medidos. Había semanas en las que el trabajo pedía quietud y semanas en que pedía violencia, la búsqueda de errores, la corrección de descuidos, la confrontación con socios demasiado cómodos. Linda miró la lista y su rostro se endureció como si el vidrio del edificio se hubiera vuelto hielo. Pinagawa, repitió. ¿Qué es Pinagawa? Nunca he visto esa empresa. Aparecen 3 pagos distintos, cada uno con pequeñas variaciones, dijo Patricia. Y mira esto, hay transferencias que terminan en una cuenta que figura a nombre de Siciliano Holdings. La palabra siciliano encendió una alarma diferente, no porque evocara un crimen construido con estereotipos, sino porque el nombre remitía a un inversor reconocido en el directorio, un socio extranjero que había colocado capital en proyectos con promesas y con contratos. Su nombre aparecía a menudo en las minutas de reuniones y en las notas de las cenas de gala. Nadie, hasta ahora, relacionó su firma con facturas médicas. Ethan llegó a la oficina como quien entra a la tangente de una tormenta. Llevaba el abrigo aún húmedo. La vista del piso alto mostraba la ciudad como un tablero de puntos. En la sala de juntas, con una lamparita que arrojaba luz cálida sobre una mesa fría, Patricia y Linda presentaron las fichas. Ethan escuchó en silencio y en su mirada se mezcló la incomodidad con el temor. De pronto, la ayuda que había mandado la noche anterior se revelaba como un hilo en una red. «Tengo que ordenar una auditoría interna», dijo Ethan con voz mesurada. «Discreta por ahora. No quiero que se corra la voz hasta que sepamos de qué se trata». Thomas Brighton, el presidente del directorio, levantó la mirada desde su sillón tapizado. Brighton era experto en salvar apariencias. Había ejercido de puente entre donantes ambiciosos y proyectos que necesitaban muebles nuevos y anuncios brillantes. Tenía la sonrisa de quien conoce los puentes que no se deben cruzar. «Debes ser discreta», asintió. «Pero recuerda, Ethan, algunas preguntas públicas pueden dañar la reputación de la fundación, y con ella, los programas». Ethan asintió, consciente del peso. Sabía que la transparencia era un valor que se proclamaba en discursos, y que en nombre de ese valor había permitido contratos que quizá merecieran una revisión. No obstante, también sabía que la verdad podía hacer daño a quienes no la merecían. ¿Cómo equilibrar la urgencia de justicia con la necesidad de mantener en marcha programas que alimentaban a miles? Mientras tanto, María volvió a su rutina. La jornada de trabajo la llevó a la casa donde pasaba la mayoría de las horas, la residencia de la señora Whitmore, una mujer mayor con muebles que olían a pasado. Whitmore tenía un jardín ordenado y una mano acostumbrada a ordenar lo ajeno. A María le pagaban poco y trabajaba mucho, pero la casa era un refugio temporal del caos de la calle. Allí encontraba porciones de silencio y a veces algún gesto de afecto. Fue durante la limpieza de un cajón lateral que encontró un sobre marrón. No estaba escondido de forma ostentosa, sino dejado como quien deja una pieza a medias sobre la mesa. En el sobre había facturas, recibos y hojas impresas con el sello de la clínica. Una de ellas llevaba el nombre Pinagawa Medical Test. Otra mostraba un cargo a Siciliano Logistics por servicios de logística médica. Las fechas se repetían como si alguien hubiera duplicado piezas en una partida contable. María no sabía leer las implicaciones de una triangulación financiera, pero entendía de sobra lo que significa una factura inflada. Había visto en la farmacia cómo un número de más podía decidir entre una caja de medicinas o una sopa. La factura tenía montos que a María le parecían impensables. Tomó una foto con su teléfono y guardó una copia en su bolso. No era porque planease exponer nada, era porque la idea de dejar todo como si nada pasara le parecía moralmente imposible. Además, la factura llevaba el nombre de la clínica que había atendido a Ruth en la última consulta. Si eso era cierto, entonces el dinero que debía ir a equipos y a diálisis podía haberse desviado. Afuera, la lluvia se había transformado en un rumor constante. El vidrio de los grandes edificios dibujaba líneas difusas. En el barrio, la lluvia lavaba la calle y despertaba voces. María regresó a la casa de lámina con la copia dentro del bolso. Ruth estaba despierta, con la manta hasta los hombros. «¿Comiste hoy?», preguntó Ruth con un hilo de voz. María asintió y le dijo la verdad a medias, que alguien había ayudado anoche con una transferencia. Ruth sonrió, una sonrisa pequeña que parecía pedir no demasiadas cosas a la vida.
La foto en el teléfono de María permaneció como una pieza frágil entre los apoyos de la rutina. No contó a nadie. El trabajo era su sostén y el silencio su escudo. Al mismo tiempo, algo en ella empezaba a transformarse. Aquello que antes era sumisión se estaba convirtiendo en vigilancia. Había una línea y alguien la había cruzado. Esa conciencia la despertó. En la oficina de la fundación, la auditoría tomó forma en manos de Claudia, una mujer de mirada fría y precisión quirúrgica. Claudia llevaba años como auditora independiente. Sabía leer no solo números, sino silencios. Empezó por pedir listados de pagos, contratos y comprobantes. Pronto encontró lo que Patricia había señalado: repeticiones, pequeños redondeos, cuentas intermedias que funcionaban como puentes. Lo que irritó a Claudia no fue solo el dinero, sino la arquitectura para ocultarlo. Había empresas pantalla, cuentas tramitadas por intermediarios, una danza de nombres que, vistos de cerca, no tenían lógica. Líneas como estas no aparecen por descuido, dijo Claudia en la primera reunión del equipo. Aparecen cuando alguien diseña un sistema para que el dinero pase de un lado a otro sin quedar expuesto. Patricia entregó una hoja con una lista de nombres. Entre ellos aparecía un apellido que se repetía: Siciliano. También había un enlace a una cuenta que, por su patrón de transferencias, parecía alimentar a un individuo o grupo con la capacidad de desviar fondos a proveedores ficticios. Los montos individuales no eran gigantes. El efecto estaba en la suma y en la repetición, pequeñas cantidades que, al acumularse, formaban un colchón considerable. Cuando Ethan recibió el primer informe preliminar, se quedó mirando la página como se mira un espejo roto. Cada fragmento mostraba un ángulo distinto. No era solo la traición económica, era la traición en nombre de aquello que él había querido representar: ayuda, dignidad, una idea de justicia aplicada por su fundación. En su mesa había cartas de agradecimiento, fotografías de inauguraciones, imágenes de niños con cuadernos nuevos. Y, en medio de eso, la posibilidad de que parte de los recursos nunca hubieran llegado. La cuestión empezó a volverse personal. Ethan entendió que, si la investigación se frenaba, la fundación seguiría funcionando con partes rotas que nadie miraba. Si se exponía, la herramienta podría romperse hasta volverse inútil para quienes dependían de ella. Era un dilema que mordía en ambos extremos. Podía callar para salvar la maquinaria, o podía abrir la caja y arriesgar la maquinaria en pos de la limpieza. Mientras la auditoría avanzaba, un rumor menor llegó al portal de noticias locales. Un periodista había accedido a documentos filtrados. No eran los documentos de la auditora, pero eran suficientes para armar una historia escandalosa. El titular fue abrupto y grotesco. Virgin at Royal Bloodline, decía la página en letras grandes, acompañado de una imagen de un informe médico sacado de contexto. No había relación directa entre esa pieza y los pagos de Pinagawa, pero el lector distraído vería dos letras grandes y armaría su propio relato. Ethan vio el titular en su teléfono y sintió un fastidio inmediato. No le interesaban los escándalos personales. Lo único que le preocupaba en ese momento era la claridad de los hechos. La nota se había hecho viral en círculos que nada sabían de diálisis o de proyectos comunitarios. Servía a la inmediatez del morbo y no a la profundidad de la verdad. Patricia le dijo que debían blindar la comunicación oficial. Thomas Brighton propuso silencio calculado y mensajes de confianza. Ethan pensó en Ruth, en María, en la fila de gente que esperaba una mesa de comida. La fundación no podía convertirse en una presa de la narración fácil. En el barrio, entre goces, un enfermero del centro de salud llamó a María por su nombre. En la puerta: «Oye, María», dijo el hombre, «llevan 2 semanas sin que lleguen insumos para diálisis. Dicen que la empresa Pinagawa no entregó lo prometido». Era una frase simple, pero para quienes vivían del día a día, era una señal. Si la cadena de suministros fallaba, alguien pagaría, probablemente la gente que ya no tenía margen. María guardó silencio. Al volver a casa, encendió la radio con el volumen bajo. En la emisora hablaban de titulares y de filtraciones. En un momento mencionaron un inversor con apellido siciliano como parte de un paquete de contratos que, según rumores, se había negociado con premura.
María se tumbó en la cama y sintió el peso de algo que la superaba, pero no la paralizaba. Tenía la factura de Pinagagua en su teléfono y la diálisis de su madre en el cuerpo. El mundo hacía ruido, ella tenía que decidir su lugar en ese ruido. Patricia y Claudia trazaron un mapa de conexiones. La aparición de Siciliano Holdings en los documentos era una línea a seguir, no una condena. Había que verificar cuentas bancarias, pedir soporte documental, llamar a proveedores y a bancos. Todo eso lleva tiempo. Mientras tanto, un empleado del sector contable, Luis, que llevaba años viendo números sin hacer preguntas, dejó caer una frase en un grupo de café interno. Hay cosas que me suenan a reciclaje de pagos. Luis no habló en el informe, pero su inquietud fue suficiente para que Claudia pidió entrada directa a los archivos. Había en los movimientos un tipo de retórica contable, facturas con la misma factura referenciada en distintos recibos, pequeñas variaciones que parecían diseñadas para no activar alarmas. Claudia marcó las páginas clave y pidió que se hicieran copias físicas, porque los archivos digitales se borran con una facilidad técnica que a veces impide la justicia. La tensión crecía en los espacios privados y públicos de la fundación. Algunos miembros del directorio optaban por minimizar, otros pedían rigor. Ethan se encontró caminando por el pasillo central con la factura de Pinagagua en la mano. La lamparita del corredor iluminaba su paso. Pensó en el teléfono con el mensaje equívoco, en la noche de Ruth, en el gesto minúsculo que había hecho sin saber que el mundo de los pagos sabía mentir. En la casa de la señora Whitmore, María recibió la primera llamada oficial. Una voz neutra, educada. Señora Thompson, quisiera pedirle que venga a la sede de la fundación para una conversación. Es sobre un programa al que su señora recibe atención. María pensó en la factura en su bolso. Pensó en la posibilidad de que su copia fuera suficiente. Pensó en perder el trabajo. Pensó en Ruth. Respiró hondo y aceptó la cita con la calma de quien ha decidido cruzar una puerta que siempre ha pensado cerrada. En el despacho alto de Ethan, la lluvia se volvió persistente. Desde la ventana, la ciudad parecía un tablero de luz mojada. Ethan miró el sobre con cartas de agradecimiento que reposaba en la mesa. Entre ellas, una carta sin remitente, un trozo de papel escrito a mano que decía «Gracias por no olvidar a los que nadie recuerda». No sabía quién la había enviado, no sabía qué clase de agradecimiento merecía su atención. Pero en esa nota había un eco de lo que debía hacerse: cuidar, corregir, responder. La auditoría continuó en silencio. En una sala cerrada, con una lámpara que proyectaba sombras en las paredes, Claudia y Patricia conectaban puntos. Había, detrás de las empresas pantalla, una serie de contratos con la misma estructura. Un proveedor que facturaba a nombre de otro, el dinero que partía de la fundación y terminaba en cuentas intermedias. Un nombre aparecía en varias de esas cuentas: Siciliano. En una hoja, alguien había escrito a mano Marcus y subrayado varias veces un apellido que recordaba a un viejo benefactor, un hombre de negocios con Ruth Sicilianas que, según las minutas, había sido invitado a participar en algunas inversiones. La letra que subrayaba era nerviosa. En el plano más bajo de la ciudad, María tomó el bus hacia el centro. Miró por la ventana cómo la lluvia le pegaba al parabrisas y cómo las luces se estiraban en líneas. En la cabeza le rondaba una pregunta sencilla. ¿Era su deber guardar silencio o hablar? La factura parecía exigir una respuesta moral. Ruth, en su casa, había dormido a medias. La vida tenía pliegues que se abren solo cuando alguien decide tirar de la tela. La llamada de la fundación la dejó en un lugar indeciso. La voz en la otra línea le dijo que nadie la acusaba, que el objetivo era comprender situaciones, que su testimonio sería valioso. María pensó en lo que podría pasar si hablaba: perder el trabajo, la ira de la señora Whitmore, la exposición. Pensó en lo que podría pasar si callaba, que la factura desapareciera y que la diálisis de su madre siguiese dependiendo de gestos anónimos, de generosidad, sin procesos que aseguraran su continuidad. La posibilidad de que un titular grotesco desvió la atención la molestaba menos que la idea de que la verdad, aunque muriera, lo hiciera en silencio. Decidió que llevaría la copia de la factura a la reunión.
No sabía aún si sería suficiente, no conocía protocolos, solo sabía que había una línea y que alguien debía dibujarla. En la sede de la fundación, mientras María subía las escaleras que olían a café institucional, Ethan bajaba por las mismas escaleras con el ceño fruncido. Eran en ese edificio dos personas que convergían por caminos distintos. Él, con el problema de la institución, ella, con el problema de la supervivencia. No se conocían, aún, pero la lluvia y los números habían dispuesto el encuentro. Antes de entrar a la sala donde la comunidad, la auditoría y el directorio se reunirían, Patricia dejó un mensaje en voz baja a Ethan. Si esto sale mal, nos va a costar mucho trabajo. Si sale bien, puede ser el principio de algo distinto. Ethan asintió y miró la ventanilla por donde la lluvia caía en un hilo constante. Tenía la factura Pinagao en la carpeta. Tenía la responsabilidad de decidir si la fundación diría la verdad y asumiría el daño temporal o si la tapara para mantener la maquinaria. Tenía, también, algo que lo empujaba, la nota anónima que hablaba de no olvidar a los olvidados. La puerta de la sala se abrió y las figuras comenzaron a tomar sus lugares. Claudia con sus carpetas, Thomas con su semblante calculador, Linda con cifras y Patricia con una lista que temblaba en sus manos. María entró después, con el bolso al hombro. Llevaba la copia de la factura en el bolsillo y una esperanza contenida. No habló hasta que la voz de Claudia la llamó. Cuando levantó la mirada, el silencio pareció indicar que algo mayor que ellos estaba en juego. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio y formaba pequeñas cárceles de luz. Al abrir la carpeta, María sintió el peso del gesto. Era un paso pequeño y criminalmente íntimo, exponer una hoja, mostrar una cifra, contar lo que vio. No sabía si era valiente o imprudente, solo sabía que no podía devolver la vida a la misma línea de antes. Su nombre resonó en la sala como una nota que pedía atención. Claudia la miró con respeto. Gracias por venir. Vamos a escuchar todo lo que puedas decir. María tragó saliva y comenzó a relatar. Habló de la factura, de la clínica, de la mención a Siciliano, de la noche de lluvia, del mensaje que había enviado por error. No añadió nada que no supiera, no exageró, fue precisa en su sencillez. En el rostro de algunos hubo sorpresa, en el de otros, incomodidad. La pieza final de ese primer movimiento fue un correo que Luis, el contable, dejó en el buzón interno esa misma tarde. Adjunto extractos de cuentas. Hay movimientos que piden revisión. No puedo quedarme callado. La frase era breve, pero la intención era firme. Esa noche, la lluvia continuó. En la ciudad, las noticias comenzaron a moverse en direcciones distintas. Un rumor sobre la fundación, una cosa menor. Un titular grotesco sobre linajes y virginidades, otra cosa aún menor pero que captaba ojos. En medio, la factura de Pinagao seguía siendo una pequeña tarjeta amarilla. La decisión que se había tomado en la sala no resolvía todo. Se autorizó a Claudia para profundizar, se prometió discreción y se pidió a Ethan que comunicara a la Junta la necesidad de medidas. Nadie, en ese instante, podía prever la magnitud de lo que iba a emerger. La lluvia golpeó el vidrio con más fuerza. Alguien cerró la ventana. En el bolsillo de María, la copia de la factura latía como una promesa y un riesgo. En la mente de Ethan, la idea de tener que contar la verdad se asentaba como una piedra, pesada, fría, pero honesta. Si esta historia te conmueve, suscríbete y quédate para ver cómo se despliegan las piezas. Quizás no habrá redención limpia ni soluciones inmediatas. Habrá, en cambio, apuestas por la claridad y por la reparación de lo que se había descuidado. En ese cruce de decisiones, la voz de la comunidad empezaba a asomar, y con ella, la posibilidad de que la transparencia no fuera solo un lema de fondo, sino una práctica que salvara vidas. La noche cerró las cortinas del día con un brillo mojado sobre la ciudad. En su habitación, Ruth respiró con menos esfuerzo. En su bolsillo, María guardó la esperanza como quien cuida un fósforo. En el despacho de Ethan, las cifras quedaron conmovidas por la posibilidad de ser explicadas. Afuera, la lluvia lavaba el vidrio, sin prisa. Detrás del vidrio, dos mundos respiraron la misma humedad, esperando que la investigación encontrara su ruta. El primer mapa de la red estaba trazado, faltaban caminos por recorrer y sombras por encender. La factura mostrada era apenas la punta de un mecanismo que prometía abrirse.
La ciudad, lenta y paciente, aguardaba el próximo movimiento. El primer mapa de la red no era un mapa luminoso, sino un tejido de hilos finos que al tensarse mostraba grietas. Claudia trabajó con esa paciencia que nace de las cosas repetidas: revisar, comparar, señalar. Llamó a bancos, solicitó extractos oficiales, pidió copias de contratos y esquemas de pago. Pidió también ver comunicaciones internas. Lo que en apariencia eran intercambios rutinarios, cuando se juntaban empezaron a hacerse coherentes. Una línea de proveedores que facturaba al mismo nombre, pero a empresas distintas. Pagos pequeños que nunca activaban alertas, pero que sumados equivalían a salarios. Facturas de Pinagawa Medical Test, donde ciertas pruebas figuraban con códigos que no correspondían a los servicios que, en la práctica, llegaron a la comunidad. Claudia mostró, en una sala iluminada por la lámpara de siempre, un gráfico sencillo, columnas pequeñas que crecen en el tiempo hasta formar una montaña. No están destinados a un único contrato, explicó en voz baja y clara. Están pensados para camuflar. Si cada línea parece rara pero no enorme, nadie se alarma. Si juntas 10 de esas líneas, tienes fondos que desaparecen en la arquitectura de la organización. Ethan vio esos gráficos como si fueran la radiografía de algo que amaba. Ver la curvatura de la cifra le dolió. No era, pensó, solo dinero, era promesas incumplidas. Y sin embargo, en la mirada de Claudia había también una oferta. No basta con mostrar la herida, hay que proponer cómo curarla. Transparencia no es excusa para destruir lo útil, dijo ella, es la vía para que lo útil sea sostenible. En paralelo, Patricia rastreó los correos. A veces, una palabra, lanzada sin intención, es la miga que permite seguir el rastro. Encontró un intercambio entre una cuenta de Siciliano Logistics y un empleado de una empresa proveedora. Había una cadena de correos con nombres vagos, adjuntos parciales, y en uno de ellos una factura de Pinagawa cuya referencia no coincidía con registros clínicos, una factura por suministro y pruebas fechada en un día en que la clínica del barrio estuvo cerrada por mantenimiento. La discrepancia no demostraba un delito por sí sola, pero encendía la sospecha de un procedimiento inflado. Luis apareció entonces con algo que nadie esperaba, un pendrive con copias de transferencias internas, respaldos de archivos que otros no habían guardado. Durante años, la rutina contable había sido una mezcla de digital y papel, y en esa mezcla se escondían rastros que permitían reconstruir la ruta del dinero. Luis lo entregó con las manos temblorosas, sin buscar elogios. No es heroísmo, dijo cuando Claudia le preguntó por qué lo había traído. Es que no puedo mirar para otro lado. Su gesto, sencillo, alimentó la investigación. María, por su parte, vivía una tensionalidad nueva. En la calle se murmuraba la historia de la fundación. En la casa de Whitmore, la atmósfera cambió por días. Había miradas que se evitaban y palabras que se volvían corteses de más. La señora Whitmore, incómoda con la posibilidad de que alguien que trabajaba para ella fuera la fuente de problemas, la observó con distancia. María sintió que su empleo pendía de un hilo. Cada palabra que dijera podía no solo exponer la red, sino costarle el pan diario. Pensó en Ruth y en las noches en que la transfusión de esperanza llegaba en suma pequeña. Recordó la sensación del fósforo que guardaba en el bolsillo. Encender no era gratis. En la sede, la discusión interna se hizo pública cuando Claudia propuso convocar a auditores externos. Necesitamos que lo vea otro ojo, dijo, y que haya una constatación que nadie pueda cuestionar. Thomas Brighton se tensió. Para él, cada anuncio público era potencial pérdida de confianza y con ella de donaciones. Si hay que cortar, mejor hacerlo con cuidado, argumentó. Ethan, sin embargo, supo que la discreción ciega podía convertirse en complicidad. Decidió que la fundación debía llamar a una auditoría independiente y, de paso, aceptar la colaboración de la fiscalía si los indicios lo ameritaban. La decisión dio lugar a un clivaje en el directorio. Algunos miembros vieron en el acto de abrir el proceso la posibilidad de recuperar legitimidad. Otros vieron riesgos. Las conversaciones se volvieron tensas. Linda Hartley, la directora financiera, pasó noches sin dormir revisando números con la esperanza de que todo fuera un error. Puso orden en archivos, clasificó comprobantes y preparó la documentación.
Al hacerlo, encontró también pruebas que ella misma llamó puntos ciegos en los procesos anteriores, contratos sin claros criterios de licitación, prórrogas sucesivas sin revisión de desempeño. No todas las irregularidades tenían un autor malicioso. Muchas procedían de negligencia, de un sistema que corría más en función de la buena voluntad que de controles. Aún así, la negligencia, señaló Claudia, tiene consecuencias tan reales como la intención. Mientras la investigación se profundizaba, alguien filtró documentos a un medio sensacionalista. No era la documentación de la auditora independiente, ni la copia de Luis, sino un paquete escogido que mezclaba extractos, fragmentos de correos y, de forma desconectada, un informe clínico parcial. El titular y la imagen que acompañaba la nota fueron diseñados para provocar. Virgin at Royal Bloodline, gritaba la portada virtual, con una mezcla de tipografías que buscaba la indignación inmediata. En algún rincón del titular, fuera de contexto, aparecía una referencia a un estudio genético que nada tenía que ver con los pagos ni con la red de proveedores. Era, en realidad, un proyecto piloto de salud comunitaria que Pinagawa había desarrollado para estudiar predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades, un estudio voluntario, explicaron luego quienes participaron, y que alguien había sacado de su marco. La noticia se expandió con una ligereza peligrosa. En los comentarios, la indignación se desplazó hacia fantasías. En los chats, la gente mezclaba datos y rumores sin distinguir. Patricia vio la ola y su estómago se revolvió. Sabía cuánto daño podía hacer un titular falso a la dignidad de personas concretas. Ethan entendió que la batalla no era solo contable, era simbólica. Podía limpiar las cuentas, pero si la narrativa pública continuaba alimentando mentiras, la reparación sería insuficiente. Ante la creciente presión mediática, Ethan optó por una estrategia que algunos consideraron arriesgada. Convocó a la prensa para una conferencia donde expondría el enfoque de la fundación y anunciaría la apertura de una investigación independiente. La cita fue pública, el salón se llenó de cámaras con lentes hambrientos de conflicto. Entre la prensa, algunos reporteros ya mostraban la nota escandalosa en sus pantallas. Ethan subió al estrado con la factura de Pinagawa y el informe preliminar bajo el brazo. No buscó dramatismos. Su voz, a veces temblorosa, fue clara. Reconoció que había anomalías, prometió transparencia y anunció que la fundación abriría su contabilidad a auditores externos y cooperaría con la Fiscalía. Pidió disculpas por lo que hubiera podido fallar y anunció la creación de un comité de vigilancia que incluiría representantes de la comunidad. El anuncio fue recibido con escepticismo y alivio a medias. Algunos, en la sala, lo aplaudieron de forma cortés. Otros lo consideraron insuficiente. Pero en la audiencia pública siguiente, cuando la fundación abrió sus actas, todo cambió. La Fiscalía pidió el testimonio de María. La noticia de que una trabajadora doméstica, vista hasta entonces como parte discreta del entramado urbano, iba a declarar en un auditorio lleno de cámaras, fue un momento de tensión máxima. Ese día llovió con la misma constancia que había marcado las primeras escenas de la historia. Las gotas golpeaban el balcón del edificio donde se hizo la audiencia y, a través del vidrio, parecía que la ciudad lloraba en compás con el acto público. María llegó con Ruth a su lado. Alguien de la comunidad la acompañó por si necesitaba respaldo. Su rostro mostraba una serenidad contenida. No era la serenidad de la ignorancia, sino la que nace de una decisión tomada. Declaró con voz firme, explicó dónde había encontrado la factura, cómo la había fotografiado y por qué la había guardado. No dramatizó, no buscó grandilocuencia. Contó lo que vio y cómo la preocupación por el dinero le parecía una cuestión de dignidad. No es solo mi madre, dijo, es la gente que espera los equipos, los turnos, las recetas. En la audiencia también habló Luis. Entregó copias de los respaldos que había llevado, mostró movimientos de cuentas y explicó, en términos simples, cómo pequeñas transferencias crean una corriente que termina en una cuenta que no presta servicios. Piensen en una gotera, dijo. Una gota no hace daño, muchas gotas llenan una olla.
Su intervención fue el punto de inflexión, cuando mostró el rastreo bancario que conectaba a proveedores con empresas interpuestas y de allí con cuentas asociadas a Siciliano Holdings. La sala se quedó en silencio. Marcus Siciliano, el Sicilian Boss del titular del video que circulaba en redes, no apareció personalmente en la audiencia. En los papeles figuraba su apellido en sociedades que, a ojos de la investigación preliminar, habían servido de puente. El uso del término boss en la prensa vulgarizó la figura, pero en la investigación se trataba de un inversor con intereses en varias empresas proveedoras. Su implicación, para ser probada, requeriría cooperación internacional. Los indicios, sin embargo, colocaban su nombre en la red. Claudia pidió cautela. Nombrar a alguien con rotundidad sin documentación que lo avale podía convertirse en difamación, pero mostrar la ruta de los fondos y los documentos que la sustentaban, eso sí era legítimo. En medio del juicio social y legal, apareció la pieza que desactivó por completo el titular sensacionalista. Un grupo de periodistas independientes que no estaban interesados en la exageración hizo lo que la prensa mayoritariamente no había hecho al principio: puso los papeles en contexto. Localizaron el origen real del informe genético que la nota había tergiversado, un estudio de salud comunitaria financiado por un donante privado para detectar vulnerabilidades hereditarias frente a enfermedades renales, con el objetivo explícito de diseñar programas preventivos. El documento publicado sin contexto no solo había sido manipulado, sino sacado de su marco científico. Los periodistas pidieron a los responsables del proyecto que explicaran el alcance real y la confidencialidad del informe. Los científicos y médicos hablaron con nombres, fechas y protocolos. Quedó claro que de aquello no se derivaba ninguna línea real ni atributo moral. Era una pieza técnica mal usada por la lógica del clic. El titular de Virgin Royal Bloodline perdió su fuerza cuando se explicó que no había relación entre la salud clínica, la supuesta genealogía y el caso contable que motivaba la investigación. Esa clarificación no borró el daño inicial. La gente ya había leído y comentado, pero sirvió para reenfocar la discusión en lo que realmente importaba: las cuentas, los contratos, la vida de quienes dependen de los servicios. El episodio se convirtió en una lección sobre cómo la desinformación se alimenta de fragmentos y de los vacíos de verificación. Para María, para Ruth, el peso de la vergüenza mediática se disipó cuando la comunidad comprendió que su testimonio no era parte de una telenovela moral, sino de una búsqueda de justicia. La audiencia culminó con medidas concretas. Se suspendieron los contratos con Pinagawa Medical Test mientras se verificaban las órdenes y la entrega de insumos. Se congelaron pagos a las empresas vinculadas a Siciliano Holdings hasta que se evaluara su legitimidad. Thomas Brighton fue relevado de su puesto como presidente del directorio, bajo la premisa de que su gestión había permitido puntos ciegos. No fue un acto de venganza, aclaró Ethan en la declaración que siguió. Fue la necesidad de reconstruir confianza desde la estructura. Linda, que había colaborado aportando todos los documentos y explicaciones, aceptó asumir la coordinación del nuevo control interno, porque reconoció que su función debía transformarse de custodio complaciente a guardián dialogante. La Fiscalía anunció el inicio de una investigación sobre las empresas interpuestas y sobre los contratos. Los auditores externos recomendaron la creación de un comité ciudadano que supervise las compras y las contrataciones. La idea fue tomada. Si la fundación quería recuperar legitimidad, debía abrir sus puertas a quien recibe sus servicios. Se propuso que la representación fuera plural: líderes vecinales, beneficiarios, técnicos independientes y 1 o 2 miembros del equipo directivo. María fue invitada a formar parte de ese comité. La oferta la tomó con incredulidad. La misma mujer que temió perder su empleo por denunciar, ahora era llamada a vigilar las políticas de la fundación. Su aceptación no fue un gesto simbólico, sino una voluntad de cambiar las cosas desde dentro y desde abajo. El proceso de corrección fue lento y meticuloso. No hubo gestos grandilocuentes con cheques gigantescos que resolviesen años de negligencia.
Hubo, en su lugar, pasos administrativos que tardaron semanas y meses, revisión de procesos de licitación, establecimiento de umbrales para pagos automáticos, doble firma para contratos por encima de cierto monto y auditorías aleatorias. Se implementó un registro público de proveedores con requisitos claros, historial verificado, comprobantes de entrega comprobables y sanciones por incumplimiento. Pinagawa fue invitada a presentar la documentación de sus entregas. Cuando las auditorías cruzaron los datos, algunas facturas pudieron justificarse, otras no. Donde no había soporte efectivo, se cancelaron contratos y se exigieron devoluciones o compensaciones. Las empresas que demostraron buena fe fueron recontratadas bajo nuevas reglas. En el barrio, el efecto empezó a notarse. El centro de diálisis volvió a recibir insumos de manera ordenada. No fue inmediato, hubo semanas tensas donde calendarios se reprogramaron y turnos se negoció que se cubrieran con esfuerzo colectivo. Para Ruth, la diferencia fue literal, un turno asegurado, una enfermera que ya no llegaba con excusas. Las pequeñas victorias diarias encendieron esperanza. María, que al principio temió ser señalada, ahora caminaba por la sala de espera con una postura nueva. La gente la reconocía y le daba las gracias, otros la miraban con respeto. Su voz se volvió una referencia en la mesa del comité. Su experiencia, traducida a decisiones concretas, ayudó al diseño de procesos más sensibles a la realidad de quienes dependen de servicios. Ethan, en tanto, hizo lo que no siempre resulta cómodo para los privilegios. Estuvo presente en las asambleas, escuchó sin interrumpir, aprendió a recibir preguntas duras. Comprendió que la filantropía no funciona como un constructor de imágenes, sino como una práctica responsable. Hizo público un programa de reparación que no buscaba redenciones personales, sino garantías institucionales, fondos para cubrir diálisis mientras la reestructuración tomaba forma, fondos para capacitación de personal local, presupuesto para la vigilancia ciudadana. No era panacea, pero era un compromiso con continuidad. La relación entre la fundación y la comunidad cambió porque, por primera vez, se estableció un flujo de información claro. El Comité Ciudadano comenzó a revisar facturas, convocó a proveedores para que explicaran procesos y exigió comprobantes de entrega firmados por quienes reciben los materiales. Se crearon protocolos de compra que incluían cláusulas de desempeño y devolución por incumplimiento. La contabilidad se publicó en versiones accesibles, resúmenes comprensibles que explicaban qué significaba una factura duplicada, qué implicaba una triangulación de pagos y cómo se protegía el dinero público o de la donación cuando se aplicaban controles. María recibió además una oferta de formación en gestión comunitaria. No fue un favor, fue una inversión. La escuela local, apoyada por la fundación, le ofreció una beca para aprender administración de proyectos sociales. La idea era que las personas que conocen los problemas del barrio participaran en la gestión. María aceptó. Las tardes de estudio la transformaron. Aprendió a leer presupuestos, a solicitar cotizaciones, a entender plazos y obligaciones contractuales. Su conocimiento, combinado con su experiencia de vida, la volvió una figura clave en la vigilancia de los programas. A los pocos meses, la contrataron como coordinadora de un proyecto de atención domiciliaria que la vinculaba con las familias del barrio de manera directa. Ruth mejoró en pasos pequeños pero firmes. La diálisis, antes sometida a incertidumbres en el suministro, encontró regularidad. Las tardes en que Ruth abría la ventana y miraba la lluvia se volvieron menos tensas. La manta, que antes era cobertura frágil, se transformó en abrigo seguro. En una carta que María escribió y dejó en el buzón de la fundación, arrancó con una frase que decía: «No vine por agradecimiento, vine por justicia». La carta fue motivo de conversación en la junta y el equipo decidió que no solo lo leerían por cortesía, sino que lo pondrían como línea de acción. La dignidad de los beneficiarios debía ser el criterio con que se midieran las decisiones. Al mismo tiempo, los procesos legales continuaron. La Fiscalía solicitó información internacional para seguir el rastro de las empresas vinculadas a Siciliano. Fue un trabajo lento. Señalar el nombre de un inversor no equivalía a su culpabilidad sin pruebas, por ello la investigación fue meticulosa. Marco Siciliano, figura pública en obras de inversión, respondió a las solicitudes con documentos que mostraban contratos de servicios y acuerdos comerciales.
Parte del conflicto fue, precisamente, deslindar entre una inversión legítima y la responsabilidad de proveedores que se servían de la estructura para inflar precios. La investigación, en ese sentido, fue una oportunidad para depurar prácticas empresariales que permitían la opacidad. En el brillo menos visible de la historia, los miembros del directorio que habían encubierto negligencias asumieron responsabilidades. Algunos renunciaron, otros fueron apartados de la gestión cotidiana para pasar por procesos de revisión. Ninguna de estas medidas fue celebrada como triunfo moral, sino recibida como un paso necesario para restaurar confianza. Ethan, por su parte, no buscó limpiar su imagen a través de discursos infundados, repuso las piezas con trabajo y presencia. Hubo además consecuencias culturales. La comunidad empezó a mirar con escepticismo las soluciones simbólicas. Las cenas de gala dejaron de ser, para algunos, la medida de la generosidad. Se empezó a valorar la sostenibilidad del servicio sobre la prisa del espectáculo. Donantes entendieron, o al menos algunos, que la transparencia debía ser tan importante como el monto donado. La conversación pública se desplazó hacia la administración responsable. En el barrio, la vida siguió con su mezcla de dificultades y esperanzas. La fontanería de la casa de María se arregló con una pequeña subvención del programa de reparación. La mujer mayor del edificio de enfrente recibió una silla de ruedas comprada bajo criterios de necesidad y registro. María, en sus tardes de estudio, tomaba notas con una seriedad que no ocultaba su alegría. Aprender a formular un proyecto era una manera de tomar el control de su destino. Ethan, en su tiempo personal, no dejó de sentir la soledad que trae la culpa. Hubo noches en que el vidrio de su penthouse parecía un espejo líquido que multiplicaba las lámparas. Recordaba la nota anónima: «Gracias por no olvidar a los que nadie recuerda». Esa frase lo empujó a ampliar su mirada. Decidió crear un fondo que, sujeto a reglas claras, garantizara el suministro de insumos críticos mientras los procesos internos se reforzaban. La idea fue discutida en la Junta y aprobada con la condición de externalizar su administración para evitar que el fondo se convirtiera en fuente de discrecionalidad. Los meses pasaron marcados por reuniones, encuestas de satisfacción, capacitación y también resistencia. No todos los empleados de la fundación vieron con buenos ojos la inclusión de la comunidad en los procesos decisorios. Algunos sintieron que su autoridad se diluía, otros reconocieron que el cambio era imprescindible. Patricia, que había sido una figura cautelosa al principio, se transformó en una de las más firmes promotoras de la transparencia. Su nombre, que en los primeros días sonó involucrado por su cercanía a los movimientos, quedó limpio cuando aportó pruebas que demostraron su colaboración con la investigación. Fue ella quien, meses después, presentó un protocolo de adquisiciones que fue aplaudido por la comunidad. El laboratorio Pinagawa fue objeto de auditoría externa. Parte de su estructura demostró irregularidades administrativas, facturas con códigos mal asignados, pedidos que no tenían registro de salida y, en algunos casos, suplencias hechas por terceros. No todo fue trama maliciosa. En ocasiones, había errores administrativos y fallas de comunicación. Donde hubo dolo, la ley aplicó sanciones. Donde hubo negligencia, se exigió reestructuración. Pinagawa, como empresa, aceptó cooperar en un programa de mejora y se comprometió a transparentar su relación con clientes y a publicar sus listados de entrega. No fue una salida fácil para ellos, pero antecedentes y contratos demostraron que la colaboración, aunque forzada, podía devolver confianza. Cuando la tormenta mediática se fue calmando, el titular sensacionalista se convirtió en un estudio de caso sobre periodismo irresponsable. Algunos medios publicaron notas de rectificación, otros simplemente borraron el rastro sin mirar atrás. Para la comunidad, lo relevante fue que la distorsión no se convirtió en la narrativa dominante. La verdad, cuando se documenta, puede superar el clamor. Pero la experiencia dejó una enseñanza. La dignidad de las personas no debe ser moneda de cambio para incrementar el clic. Hubo días de celebración, pero también días de trabajo persistente. La Fundación, bajo nueva guardia, lanzó programas de capacitación para trabajadores domésticos y cuidadores. María fue contratada como instructora en técnicas de atención domiciliaria y gestión básica de proyectos. Su voz, que antes solo pedía ayuda, ahora enseñaba a otras a dialogar con proveedores y a leer contratos simples.
Ruth, que había visto a su hija transitar de la sombra a la visibilidad, se sentó en una de esas charlas para escuchar. La mujer entendía, con ojos húmedos, que la pequeña victoria no era su curación completa, sino la garantía de que la herramienta que antes era frágil, ahora tenía mecanismos nuevos. La carta manuscrita que Ethan guardaba en su escritorio, esa nota anónima que decía «Gracias por no olvidar a los que nadie recuerda», fue finalmente respondida. No por el remitente anónimo, sino por la institución. Se publicó una carta abierta en la que la fundación reconoció fallos y detalló medidas concretas. Ethan, junto al Comité Ciudadano, presentó un plan de seguimiento con indicadores claros. Se comprometieron a publicar informes trimestrales y a mantener canales de denuncia y atención a beneficiarios. En una noche de lluvia, no aquella que azotó con furia los inicios, sino una lluvia más pausada, María y Ruth se sentaron frente a la ventana de la casa de lámina. Afuera, las gotas dibujaban caminos en el vidrio. Dentro, la luz era una lámpara cálida que no parpadeaba. Ruth tenía la piel más rosada y el aliento más calmado. «No pensé que todo esto fuera a cambiar tan rápido», dijo ella, y sonrió con el cansancio de quien ha visto muchas cosas. María tomó la mano de su madre y dijo algo que no era grandilocuente. «Hicimos lo necesario». No era una frase de victoria total, sino el reconocimiento de que la vida, a veces, avanza por pasos y no por milagros. Ethan, esa misma noche, en su despacho con vista a la ciudad, escribió una carta dirigida al barrio. No era un comunicado formal, sino una carta humana. Reconocía errores, contaba las medidas, pedía paciencia y prometía rendición de cuentas. La carta fue entregada personalmente por miembros de la fundación en una reunión comunitaria. No era el gesto final, sino el inicio de una relación distinta entre quienes donan y quienes reciban. En los meses que siguieron, se instauraron prácticas nuevas. Mesas de compra donde representantes de la comunidad podían cuestionar presupuestos, controles cruzados entre diferentes áreas de la fundación, un buzón de denuncias atendido por la oficina del Comité Ciudadano. Estos cambios no hicieron desaparecer los problemas de la noche a la mañana, pero modificaron la estructura que los permitía. La impunidad perdió su hábitat. Al acercarse el año desde el día en que María había apretado «enviar sin intención», hubo una pequeña ceremonia en el centro comunitario. No fue una celebración pomposa, fue una reunión donde se leyeron informes, se escucharon preguntas y se reconoció el trabajo compartido. María habló al final, y su intervención fue breve. Habló del miedo que tuvo al principio, de su decisión de hablar y de la importancia de que la comunidad no delegue su mirada. Dijo también que ser parte del comité le había enseñado a pensar en términos de colectivos y no solo de subsistencia. Su voz se mantuvo clara y firme. Ruth, sentada en primera fila, aplaudió con la sonrisa serena de quien ve un hilo de futuro. Marcus Siciliano, mientras tanto, respondió a las citaciones con documentación y reclamó que se le habían presentado cargos de manera injustificada. La investigación internacional continuó, pero el proceso judicial mostraría, en su debido momento, la posibilidad de responsabilidad o exoneración según pruebas. La ciudad aprendió, sin embargo, que decir Sicilian Boss en un titular es una simplificación que no sustituye a la claridad de la documentación. La frase del titular grotesco, Virgin at Royal Bloodline, quedó como una anécdota vergonzante en mesas de periodistas y como una enseñanza para los ciudadanos. La verdad requiere paciencia y verificación. Para María, la frase había sido un ruido que se disipó cuando su historia fue comprendida en su exactitud. Para Ethan, fue una llamada a cuidar la forma en que se comunica la filantropía, sin espectáculo. Un día, varios meses después de aquel primer mensaje enviado por error, María abrió la puerta de la casa y encontró un paquete en el umbral. Dentro había una carta y una pequeña lámpara de escritorio. La carta decía, «Por la luz que encendiste». No había firma. María entendió que el gesto no buscaba recompensas sino reconocimiento. Guardó la lámpara en la mesa donde estudiaba, y cada tarde al encenderla para revisar presupuestos y apuntes, la luz le recordaba que la vigilancia cotidiana tiene una dimensión poética, iluminar allí donde antes había sombra. En la oficina de Ethan, la última imagen fue un sobre con una carta manuscrita que le dejó Patricia. Lo correcto a veces es lo más difícil. No era un reproche, ni una palmada en la espalda.
era una constatación. Ethan la guardó entre sus papeles. Miró por la ventana el vidrio que, con la lluvia, dibujaba figuras que se iban y volvían. Comprendió que la ciudad era un espejo capaz de mostrar verdades incómodas si se le miraba con atención. La historia no terminó en un tribunal ni en un titular impecable. Terminó en rutinas renovadas, la guardia de insumos reorganizada, la gente de la comunidad que aprendió a pedir cuentas, María enseñando a otras a leer un presupuesto, Ruth que disfrutaba una siesta sin el peso de la incertidumbre. Hubo sanciones donde la ley lo exigía, acuerdos donde la reparación era viable y propuestas donde la reconstrucción parecía posible. Si has leído hasta aquí, si esta historia te movió, comparte en los comentarios si alguna vez has visto organizaciones cambiar o fracasar. Tu experiencia tiene valor y puede ayudar a que otros aprendan. Comparte este relato con alguien que crea en la importancia de la transparencia. La ciudad, al final, no necesita titulares estridentes, necesita ojos atentos, manos dispuestas y voces que, como la de María, no teman decir lo que ven.